Vamos a hablar de nuestra realidad, como decimos todo el tiempo, y cada vez que estamos acá en el living ahondamos un poquito más en algunos de los temas que pasan en las noticias y muchas veces no tenemos tiempo de ver exactamente los alcances. Hablamos de comunidades indígenas, hablamos de una prórroga de una ley que hace muy poquitito se votó en el Congreso, una ley que viene como a amparar una situación mientras se hace un estudio de relevamiento. Aquí, del Instituto Nacional Indígena, la directora Jimena Satakis. Hola Jimena, buen día. Buen día, Karen. Gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Bueno, se ha votado extender, prorrogar el tiempo, 4 años más, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer el estudio de relevamiento y suspender todas las sentencias judiciales que hay en contra de ciertos grupos indígenas ocupando tierras. Pongamos en contexto toda esta situación, Jimena. Bueno, la ley, que es la 26.160, surge en el año 2006. Es una ley que surge para declarar el estado de emergencia y, como recién mencionabas, para suspender todos los desalojos a las comunidades o la desocupación de tierras y en cualquier etapa del proceso judicial que se encuentre. Y también le da competencia al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que realice el relevamiento territorial. ¿Cómo se hace el relevamiento? ¿Es un censo común? No tanto, porque son tierras de muy difícil acceso algunas. El relevamiento territorial es un relevamiento técnico, jurídico y catastral. A ver. El relevamiento se hace por lo menos con 3 técnicos, que uno es antropólogo o sociólogo, el otro es técnico en georreferenciación y el otro es abogado. Ellos lo que hacen, el social hace todo el relevamiento, digamos, de cómo esa comunidad, desde cuándo hace que está en ese territorio, hace una especie de censo social. El técnico en georreferenciación va y hace un croquis primero, que después lo traduce en un mapa. Y el jurídico, el abogado, lo que hace es ver cuál es el estado jurídico de esa tierra. Porque esa tierra catastralmente, por ejemplo, puede estar a nombre de un privado. Entonces, en ese relevamiento lo hacen junto con la comunidad, visitan el territorio, recorren, luego hacen trabajo de oficina y el resultado es una carpeta técnica, que es ese informe técnico, que en sí no otorga la propiedad de la tierra, lo que hace es determinar la ocupación actual, tradicional y pública. Cerca de 1 millón de personas de origen indígena están habitando este país. Lo habitaron originalmente y sus descendientes lo habitan ahora. Es mucha cantidad de personas. Pero de 2006 a hoy, ¿no se pudo hacer ese trabajo? ¿Qué pasó? Ha llegado vos en agosto a la dirección del INAI. Exactamente. Bueno, ahí inclusive hay informes de la Auditoría General de la Nación que detallan que ha habido problemas en términos de que no había procesos de rendición de cuentas, o sea, no se sabía si el dinero que iba al relevamiento territorial efectivamente se utilizaba para eso, hubo subejecución presupuestaria, hubo acuerdos con las provincias que no llegaron a desarrollarse para hacer el relevamiento territorial, que quedaron ahí parados, entonces hubo también, no hay aplicación de tecnologías dentro de lo que es el relevamiento territorial. O sea, bastante abandonada estaba la cuestión, que hay tantas voces hoy por hoy se Yo elevan, creo que ¿no? faltó voluntad política para culminarlo, sobre todo, porque digo, es una necesidad muy fuerte por parte de las comunidades indígenas, es un pedido, porque digo, para ellos la tierra es todo, es donde comienzan a ejercer el resto de sus derechos y donde, bueno, ellos tienen toda una vinculación de acuerdo a su tradición, a su cosmovisión, a su cultura, muy fuerte con la tierra, entonces digo, lamentablemente no se pudo culminar hasta ahora. Hoy por la cuestión de Santiago Maldonado hablamos de mapuches, hablamos de tehuelches en el resto de la Patagonia, pero hay tantos grupos. ¿Podrías hablar de ellos, por favor? De grupos que están ocupando ancestralmente, como decíamos, que están viviendo y habitando en el norte, en la zona de la selva mesopotámica. En el país hay alrededor de 1.600 comunidades identificadas, comunidades indígenas. Hay que tener en cuenta que hoy lamentablemente hay una resonancia de aquellas situaciones más conflictivas a nivel público, pero hay muchas comunidades en el país con muchas necesidades. Cuando uno visita el norte del país, sobre todo se da cuenta de todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, al documento de identidad, que es tan básico que todos creemos que ya no hay ningún habitante de nuestro país, ningún ciudadano que no lo tenga. Bueno, ese tipo de cosas son fundamentales. Digo, yo veía unos casos en Formosa en los cuales, por ejemplo, no tienen acceso al DNI y esto de no tener acceso al DNI lo que hace es que, por ejemplo, estudiaron en el colegio primario o en el colegio secundario y no reciben el título. Mira.
Entonces son derechos básicos que están Porque reclamando. no son personas que están a la deriva o olvidadas en otros aspectos, sino son familias que quieren sumarse a la comunidad mandando a sus hijos a una escuela pública. Muchas veces que tienen incluso su lengua, que sé que hay docentes que les enseñan Hay en su educación intercultural en algunos casos y hay inclusive en algunos casos medicina intercultural, que es muy interesante. Tengo una imagen, en los Estados Unidos el Cañón del Colorado está manejado por grupos indígenas, todo el enorme dinero que entra, por ejemplo, en esa zona, y así pasa en otras partes del mundo, donde las comunidades se organizan comercialmente. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Puede haber grupos que gestionen bien? Bueno, en el norte muchos lo hacen con artesanías y demás, pero que sea con una mayor institucionalidad. ¿Se podría hacer eso? Yo creo que lo que tenemos que trabajar en ese sentido es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Nosotros tenemos ese compromiso a nivel internacional que tiene rango constitucional, porque es un tratado internacional al cual suscribimos como país, y necesitamos avanzar en eso. O sea, cualquier, digamos, tipo de emprendimiento, cualquier proyecto, cualquier obra de infraestructura requiere de un proceso de consulta. Y las comunidades lo están reclamando. Es un derecho que está reconocido internacionalmente y nacionalmente. Es cuestión de que nosotros como Estado tengamos la voluntad de garantizarlo, ¿no? Bueno, esperemos entonces que puedan hacer este trabajo, olvidado en muchos aspectos, que estas 1.600 comunidades puedan ser escuchadas y nosotros conozcamos, ¿no?, de nuestros vecinos y los ancestros que ocuparon estas tierras hace tantos años y que están allí y que tienen derecho a estar allí. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Karen. Vamos a ver cómo sigue el trabajo en un futuro que empieza ahora.